lentejas, vitivinícola. El otro día estaba yo en mi cooperativa y llegan 3 coches. Digo, mira, vamos a tener buen día hoy. Nos van a comprar bastante vino. Se iban a bajar gente, ya se presentan, no iban a comprar vino. Eran 7 inspectores. Una inspección de sanidad. ¡Qué vergüenza! ¿Qué es lo que estábamos haciendo nosotros? Para que fueran 7 inspectores. Igual que nos hubiéramos robado o asaltado un banco. Eso es lo que hace esta gente. 3 horas allí los 7 inspectores. ¡Qué pena! Me daban ganas de coger un palo y echarlos, porque no son cazadores. Cuando ya se cansaron de dar vueltas por toda la cooperativa, me dijeron todo lo que tenía que hacer y yo le contesté, mire usted, tenemos 5 obreros, nos vemos y nos deseamos para pagar la nómina de esta gente. Para hacer todo lo que nos han dicho ustedes, tenemos que meter otros 5 personas más. Es imposible, no podemos. Pegamos el cerrojazo y nos vamos al paro. Si así salimos de la crisis, pues eso es lo que tendremos que hacer. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron? Que eso era problema nuestro. Eso es problema vuestro. La ley, ¿cómo que la ley? Si yo quiero, pero vamos a ver, porque creo que se había muerto una persona en un depósito de no sé dónde. Y le dije yo, también se mueren en la carretera todos los días, gente de accidentes. ¿Por eso cierran ustedes las carreteras? En la cama, que vayan a... En cualquier sitio. Pues eso es lo que está haciendo esta gente. Llamé al delegado de Agricultura, tengo alguna amistad con él. Se llama Sergio, mira lo que me ha pasado, esto no puede ser, hombre, tenemos que cerrar la cooperativa. Entre otras cosas, pues hace unos años estábamos en 7 millones de kilos de uva.